Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al sexto vídeo de nuestra serie de análisis de la caja básica. Después de haber analizado todas las cartas de las diferentes clases, hoy nos toca adentrarnos en aquellas cartas que no tienen clase, las denominadas cartas neutrales, las cuales pueden jugarse virtualmente en cualquier mazo de cualquier investigador. Igualmente, como tenemos muy pocas cartas neutrales en la caja básica, para que el vídeo no quede tan corto, también voy a incluir en este vídeo el análisis de las debilidades básicas, ¿vale? Cuando llegue a ellas, pues explicaré brevemente en qué consisten para aquellos que aún no lo sepáis. De entrada comenzamos, como digo, con las cartas neutrales y comenzamos con el cuchillo. Un apoyo coste 1 con un icono de combate y que ocupa un espacio de mano. Es un arma de melee que nos aporta dos capacidades de acción. Con la primera podemos gastar una acción para combatir. Ganaremos +1 de combate para este ataque. Y con la segunda opción, con la segunda alternativa, podremos gastar una acción y descartar el cuchillo del juego para combatir. Ganaremos +2 de combate para ese ataque y este hará un daño adicional. A ver, esta carta de entrada ya os digo que es fácilmente subestimable, porque parece muy inocente, un apoyo coste 1, neutro, incoloro, con un combate que solamente da +1. Ya, pero realmente fijaos bien en la segunda capacidad, fijaos lo interesante que es. Cierto es que os pide descartar el cuchillo, os pide, básicamente tiene solamente un uso, una activación, pero fijaos qué combate más majo nos da. +2 de combate y daño extra incondicional. Sabéis que siempre decimos aquí que los daños extras suelen ser muy útiles, muy prácticos. Así que toda carta que haga daños extra siempre la tenemos que tener en cuenta, por inocente, por mundana que parezca. Por eso digo que esta carta es fácilmente subestimable. Fijaos que la pegada que pega el segundo ataque es buena. Combate +2, daño extra incondicional, está bastante bien. Eso puede sacar de apuros a cualquier investigador. Cierto es que solamente tiene una activación. En general el cuchillo, a ver, siendo realistas, cierto es que es inferior a otras armas, incluso en la caja básica, pero en algunos contextos esta carta es bastante jugable. A mí en particular me funciona muy bien con aquellos investigadores que no sean buenos combatientes en modalidad tú solo o en modalidad con dos investigadores. Por ejemplo, si tienes a Daisy Walker y la quieres jugar en true solo, aquí tienes una carta muy maja que le sacará de más de un apuro en combate. Solamente la primera capacidad ya le dejará quitarse de encima enemigos flojos como las ratas, y con la segunda se puede cargar incluso algún ghoul que otro. En general se trata de un arma que es sencilla, que es básica. Cierto que no es particularmente explosiva, ya que su único ataque bueno es de un solo uso, y por ese motivo los personajes que sean combatientes generalmente no siempre lo jugarán, a no ser que tengáis solo la caja básica, en cuyo caso, a falta de armas mejores, pues pueden llevar esto. Tampoco está tan mal, como digo. Y en particular, para mí, esta carta brilla mucho en aquellos personajes que no sean especialistas en modalidades con muy pocos investigadores, con 1 o 2 investigadores, porque saca de más apuros de lo que puede aparentar. Lo dicho, los combatientes generalmente tienen alternativas mejores, salvo alguno que tenga una gran sinergia con esto, como por ejemplo William Yorick, porque se la puede recuperar después de descartarla. Salvo eso, generalmente hay mejores alternativas para los personajes que sean, como digo, combatientes. Y por otro lado, para aquellos que no sean combatientes, para mí es muy jugable, porque es neutra, encaja en cualquier mazo, y ese daño extra incondicional, aunque sea solamente de un uso, pues es muy, pero que muy goloso. Seguimos ahora con la linterna, un apoyo coste 2, con un icono de intelecto, y que ocupa un espacio de manos. Un objeto que entra con 3 cargas, 3 suministros, y que nos deja gastar una acción y un suministro para investigar. Nuestro lugar obtendrá -2 a velo para esta investigación. Aquí tenéis una carta muy maja y muy práctica para investigar. Pensad que bajar el velo en 2 es casi como aumentar el intelecto en 2 puntos, porque ganáis 2 puntos de margen para esta investigación. Ahora bien,
Esta carta, para mí, su mayor virtud se encuentra en los lugares que tienen velo de 2 o menos. Pensad qué ocurre cuando utilizáis la linterna en lugares con velo de 2 o menos. Pensad que activar la linterna baja el velo en 2. Los lugares que tengan velo de 2 o menos, entonces la linterna bajará el velo a 0. Pensad qué ocurre cuando tenéis una prueba de dificultad 0. Recordad que aunque vuestra habilidad modificada sea negativa, el momento de resolver el éxito o fracaso, en caso de ser negativa, pasa a ser 0. Y recordad que con solo igualar el objetivo de la prueba es suficiente para tener éxito. Por tanto, una prueba con dificultad 0 tendréis éxito siempre, ya que vuestra habilidad no puede bajar por debajo de 0 en el instante de resolución. Eso quiere decir que la linterna, aquellos lugares con velo de 2 o menos, los convierte en éxitos automáticos, a no ser que algún efecto nos haga fracasar automáticamente. Y esto, lamentablemente, incluye la ficha de color rojo. Eso quiere decir que siempre que utilizáis la linterna en un lugar con velo de 2 o menos, tenéis éxito automático, excepto con la ficha roja. Lo cual es extraordinario, ya que esto que acabo de decir no depende del intelecto del investigador. Aunque tengáis un intelecto de 1 o 2, cualquier ficha os lo puede bajar a negativo, pero aunque sea negativo, recordad que en el momento de resolver, no antes, a la hora de resolver, se convierte en 0, y con igualar el objetivo nos vale. Por tanto, cualquier investigador, independientemente del intelecto, tendrá éxito al usar la linterna en lugares con velo de 2 o menos, como digo, salvo fracaso automático, ¿vale? Esa combinación es realmente explosiva y por ese motivo esta carta es jugada incluso por jugadores experimentados en modalidad pesadilla, ya que, como digo, esta carta se cepilla los lugares con velo de 2 o menos por esta combinación explosiva que hace. Ya puedes sacarte una ficha de -8 que igualmente tendrás éxito, porque la dificultad de la prueba es 0 y tu habilidad a la hora de resolver nunca puede ser negativa. A su vez, al margen de esta combinación, esta carta ayuda muchísimo a investigar los lugares con velo alto. Pensad que un lugar con velo de 4 pasa a ser un velo de 2, lo cual es bastante más manejable para los investigadores que no tengan un gran intelecto. Para mí, esta carta es absolutamente básica para cualquier investigador que quiera obtener pistas investigando. En particular cuando el intelecto no es brillante. Aquellos investigadores como Daisy, por ejemplo, que tienen un gran intelecto, generalmente no necesitan la linterna, ya que su intelecto base ya es lo suficientemente alto. A ellos les convienen más efectos como la lupa o el Dr. Christopher, que son pequeños aumentos de intelecto, más que nada para ganar un poco de margen de error. Ellos no necesitan la linterna. Por lo general esta carta encaja más en investigadores con intelecto de 4 para abajo, que quieren obtener pistas investigando. Pero como digo, los que tienen gran intelecto en verdad no lo necesitan. Así que en resumen, esta carta es fantástica, también muy fácilmente subestimable. Primero por la combo que hace con los lugares con velo 2 o menos, que son básicamente éxitos automáticos, salvo ficha roja. Y porque los lugares de velo alto ayuda muchísimo. Convertir un velo de 4 en un velo de 2, la verdad es que es muy, muy práctico. Esta carta, como digo, prácticamente siempre se llevará a 2 copias, siempre que vuestro investigador queráis que obtenga pistas investigando, a no ser que su intelecto base sea muy alto, en cuyo caso no necesitará la linterna, ¿vale? Seguimos ahora con el Alijo de Emergencia, un evento coste 0 que nos gana 3 recursos. Una carta sencilla que nos genera recursos adicionales. La carta está muy bien, es objetivamente muy sólida, no tiene mucha historia, básicamente porque, en primer lugar, os habilita jugadas de coste 4 para arriba. Esto lo digo porque pensad que en cada ronda vuestro investigador genera un recurso de modo automático, lo cual hace en la fase de mantenimiento. Por tanto, si jugáis esta carta, tenéis prácticamente garantizado que tendréis mínimo de 4 recursos en la reserva, el que tenéis el mantenimiento más los 3 que os genera esta. Eso quiere decir que esta carta se os va a habilitar cualquier jugada de coste 4 para arriba. Y como sabéis, cuanto más cara es una carta, lógicamente, más potencialmente poderosa es. Por ese motivo, esta carta es interesante, ya que os ayuda a jugar vuestras cartas más poderosas. Igualmente, una ganancia de 3 recursos puede ser muy práctica para aportar lo que generalmente llamamos gasolina
para activar capacidades que os cuesten recursos, como por ejemplo las famosas cartas, los famosos apoyos, con esas capacidades que os dejan quemar un recurso, pagar un recurso, para hacer un +1 a una cierta habilidad. Entrenamiento físico, estudios arcanos y demás, ya las conocéis, ¿no? Si bien a mí no me gustan mucho esas cartas, igualmente hay que reconocer que hacen una buena interacción con el alijo de emergencia, ya que os da recursos que podréis utilizar para activar esas capacidades. O por ejemplo, para Malasombra O'Toole, que tiene esa capacidad, pagando 2 recursos, puede hacer una acción extra en su turno. Cartas como esta, pues bueno, le habilitan esas jugadas extra. Cierto es que no olvidéis que jugar esta carta os cuesta acción, porque no es rápida, y también puede dar ataques de oportunidad. En verdad, la única pega que le veo a esta carta es que no tiene ningún icono de habilidad, lo cual es una lástima, ya que sabéis que la gran mayoría de apoyos y eventos tienen aunque sea 1 o 2 iconos de habilidad que, quieras o no, te pueden sacar de algún apuro. Esta carta lamentablemente solo tiene una función, que es jugarla para generar esos 3 recursos. No se puede usar en pruebas de habilidad ya que no tiene iconos. Igualmente, es una carta que podemos descartar fácilmente para activar capacidades que nos pidan descartar cartas sin que por ello nos duela mucho, digamos. Por ejemplo, tienes la capacidad de Wendy Adams, esa capacidad que le deja descartarse de una carta de la mano para volver a revelar ficha de caos, lo cual es fantástico porque reduce el factor suerte. Cartas como esta pues son fantásticas para activar esa capacidad. En caso, lógicamente, de que Wendy no necesite esos 3 recursos, pues esta carta puede serle muy útil justamente para activar su habilidad personal, ¿no? Para mí, la carta es sólida y te dirá que es prácticamente indispensable en la gran mayoría de mazos en los inicios del juego. Básicamente por el motivo de que te ayuda a hacer esas jugadas caras. Prácticamente siempre se llevará a 2 copias virtualmente en cualquier mazo. Más bien tienes que buscar razones para no llevarla que razones para llevarla, ya que es una carta que te permite hacer tus jugadas más caras. Por ese motivo es una carta que prácticamente siempre, la gran mayoría de veces, al menos en los inicios del juego, se llevará a 2 copias en la gran mayoría de mazos. Pasamos ahora a las cartas de habilidad neutrales. Aquí tenemos un ciclo de 4 cartas, cada una correspondiente a una de las 4 habilidades básicas, ¿vale? Comenzamos por la correspondiente a la voluntad. La carta se llama Agallas, carta de habilidad neutral, aporta 2 iconos de voluntad, tiene un máximo de 1 copia por prueba de habilidad y en caso de que la prueba tenga éxito, robaremos una carta. Bien, antes de nada tenemos que aclarar bien esas últimas 2 frases. En primer lugar, ese máximo de 1 copia por prueba de habilidad, teniendo en cuenta que afecta a todo el grupo, a todos los investigadores. Solo puede aportarse 1 copia de esta carta a una prueba de habilidad. Eso quiere decir que si un jugador aporta 1 copia de esta carta, a la prueba que sea, de voluntad lógicamente, ningún jugador puede aportar ninguna copia más. Ni el que la aportó, ni ningún otro jugador. Es 1 copia en el conjunto de todos los investigadores, ¿vale? Bien, en segundo lugar, el tema del robo de cartas. Preguntaréis, en caso de éxito, ¿quién roba carta? ¿El que hizo la prueba o el que aportó la carta? Bien, el robo se lo lleva el jugador que aportó la carta, no el que hizo la prueba. Se lo lleva el jugador que aportó la carta. Por regla general, en caso de ambigüedad, se entiende que los efectos afectan al jugador que juega la carta, al jugador que aporta la carta. Salvo algún caso muy excepcional, como la deducción, por ejemplo, porque es una pista adicional y solo el jugador que investiga puede obtener pistas adicionales, ahí sí, la pista extra se va para el jugador que hace la prueba. Sin embargo, salvo excepciones como esa, se entiende que los textos hacen referencia al jugador que aporta la carta a la prueba. Esto es lo mismo que ocurría con la carta Intrépido. La carta que curaba un punto de horror lo cura al jugador que aporta la carta, no al que hace la prueba, ¿vale? Como digo, esta carta es parte de un ciclo de 4 cartas, cada una de ellas correspondiente a una de las 4 habilidades básicas. Luego tendremos otra para el intelecto, otra para el combate y otra para la agilidad.
Y para mí, de las 4, esta es la más importante. Básicamente porque es la que refuerza la que yo considero que es la habilidad más importante de las 4 básicas, la voluntad. Por lo que siempre digo, porque es una habilidad que es fundamental para que tu investigador se defienda del mazo de encuentros, ya que la testea con bastante frecuencia. Para mí esta carta es básicamente fundamental para virtualmente cualquier personaje, porque la voluntad es importante para todos, no solo para los místicos, porque el mazo de encuentros puede poner a prueba por igual a cualquier investigador que esté jugando. Por tanto, todo el mundo agradece pluses de voluntad. Esta carta os da +2 a la voluntad, no os penaliza en tempo porque no hay que gastar acción para aportar cartas de habilidad, y además, en caso de éxito, tenéis un robo de carta gratis, lo cual objetivamente es fantástico. Para mí esta carta prácticamente siempre se lleva a 2 copias. Por esos motivos, porque la carta aporta un +2 a una habilidad que es muy importante y por ello nos ayuda a defendernos del mazo de encuentros. En particular, los místicos agradecen mucho esta carta, ya que no solamente les defienden, sino que además les pueden hacer más fuertes, ya que los místicos, como sabéis, tienen muchas cartas que dependen de su voluntad. Por tanto, un +2 gratis a voluntad lo agradecen muchísimo. Pero como digo, casi cualquier investigador agradece llevar esta carta a 2 porque le ayuda a defenderse del mazo de encuentros. Luego tenemos la carta correspondiente al intelecto, la carta percepción. Igual que la anterior, da +2, en este caso al intelecto, y mantiene absolutamente todo, el límite de una copia y el robo de carta en caso de éxito. A ver, estas cartas tampoco tienen mucha historia, tampoco requieren de mucho análisis, simplemente esta carta la jugaréis en cualquier personaje al que le queráis potenciar el intelecto. Bien porque queráis ayudarle a investigar, o bien porque tengáis una campaña o escenario que ponga mucho a prueba el intelecto. Recordad lo que dije en el vídeo sobre construcción de mazos. Hay que tener muy en cuenta la campaña que estamos jugando o el escenario que estamos jugando. Y en caso de que la campaña sea dura con el intelecto, pues es conveniente llevar cartas como esta. Por ejemplo, la campaña de Dunwich es bastante dura con el intelecto. Por tanto, esta carta en Dunwich es prácticamente indispensable. Aunque en general, como digo, es básica para aquellos investigadores que no tengan un gran intelecto y queráis que obtengan pistas investigando. Y como digo, adicionalmente, esta carta también se puede jugar, o se debería jugar, en aquellas campañas o escenarios que sepáis que son duros con el intelecto, que tienen pruebas de intelecto que sean duras, y por tanto, cartas como esta ayudarán a defender a vuestros investigadores. Luego tenemos dominar, la carta correspondiente a la habilidad de combate. No requiere de muchas historias, como todas, +2 de combate, límite de una copia por prueba y en caso de éxito, robo de una carta. Lógicamente, si quieres que tu personaje sea bueno combatiendo, pues cartas como esta os vienen fenomenal. En particular, esta carta yo le veo 2 usos, fundamentales. El primero es para defender a aquellos personajes que tengan un combate bajo. Por ejemplo, si queréis jugar a Daisy Walker en True Solo, o en 2 investigadores incluso, pues agradece muchísimo esta carta, ya que le permite salir airosa de combates sencillos contra enemigos pequeñitos, lo cual, quieras o no, saca de apuros. Asimismo, la carta también es perfectamente jugable en personajes combatientes, que ya tengan un combate alto, pero únicamente la jugaríamos en caso de que sepamos que la campaña o escenario tiene algunos combates particularmente duros. Porque si no, si la habilidad de combate ya es alta, ¿para qué la queréis aumentar? Para nada, ¿no? Esta carta únicamente la querréis cuando necesitéis aumentar el combate. Y eso ocurrirá, como digo, con personajes que sean flojos en combate y con personajes que sean buenos solo en el caso de que haya pruebas particularmente duras de combate a las que se tengan que enfrentar. Y ya por último tenemos la carta correspondiente a la agilidad, la destreza manual. Carta como todas, da 2 iconos de agilidad, máximo de una copia por prueba, y en caso de éxito nos roba carta. Básicamente digo lo mismo que la carta anterior. Tiene 2 posibles funciones. Primera, para defender a aquellos personajes que tengan una agilidad baja, ya que nos permitirá sacarles de apuros. Y en segundo lugar, pues la carta también puede ser práctica para aquellos investigadores que quieran explotar su agilidad siempre y cuando sepáis que tendréis pruebas de agilidad que sepáis que son duras. En sentido, como siempre, es fundamental conocer bien la campaña o escenario que vamos a jugar, ¿vale?
En verdad no tiene mucha historia, simplemente esta carta la incluiremos en caso de que queramos potenciar la agilidad de nuestro investigador. No tiene mucha historia y no requieren de mucho análisis. Y luego tenemos una quinta carta que yo considero que está fuera del ciclo, pero que también es muy importante, que es el Coraje Inesperado, carta que nos da 2 iconos comodín, que valen por cualquiera de las 4 habilidades básicas. También tiene el máximo de una copia por prueba de habilidad, pero esta no nos da robo de carta en caso de éxito. Básicamente esta carta es igual que las anteriores, sin el robo de carta, pero tiene la gran ventaja de que vale por cualquiera de las 4 habilidades, lo cual objetivamente es muy poderoso. Esta carta prácticamente siempre la queremos llevar a 2 copias, básicamente por la flexibilidad que aporta. En particular, en modalidades con pocos investigadores, esta carta es muy práctica, ya que con pocos investigadores, por lo general los mazos, como siempre digo, suelen ser más generalistas, ya que tienes que defender a tu personaje prácticamente de todo. Así que es conveniente tener cartas como esta que te saquen de cualquier apuro, sea de voluntad, de intelecto, de combate o de agilidad. Saca de cualquier apuro. Por tanto, esta carta prácticamente siempre se lleva a 2 copias, al menos en los inicios del juego. Básicamente, un +2 a cualquier habilidad, sin ningún coste de recursos ni de tiempo, aunque sea solamente un uso, es brutal. Además, incluso, el hecho de que no tenga robo de carta puede ser hasta bueno, porque recordad que siempre os podéis robar una debilidad. Por tanto, con esta carta eso nunca va a ocurrir. Cierto es que no tendréis esa ventaja en potencia, ya que el robo de carta puede ser útil, puede ser bueno, pero al menos con esta carta no tendréis el riesgo de robaros una debilidad. Así que lo he dicho, la carta es poderosísima, súper flexible, vale para las 4 habilidades y prácticamente siempre se lleva a 2 copias en la inmensa mayoría de mazos. Al ser neutral encima, pues lo dicho, encaja en cualquier mazo. Carta sencilla, efectiva y tremendamente poderosa. Pasamos ahora a las cartas de nivel mayor que 0. Por supuesto, también tenemos cartas neutrales que no son de nivel 0. Tenemos solamente 2, eso sí. Comenzamos con el Chaleco Antibalas, un apoyo coste 2 de nivel 3, con un icono de combate y otro comodín. Ocupa el espacio de cuerpo y absorbe 4 puntos de daño, sin aportar ninguna capacidad. Básicamente esta carta es la hermana mayor del Abrigo de Cuero. Esa carta de clase superviviente que era un escudo de 2 puntos de daño por coste 0, aunque era de nivel 0. Aquí tenéis un escudo de 4 puntos de daño, que está bastante bien, y que además ocupa un espacio que no suele tener mucha competencia. De hecho, si no me equivoco, en la caja básica solo tenemos 2 cartas que son apoyos de cuerpo, que son justamente esta y el Abrigo de Cuero. Por tanto, la competencia de esta carta es nula. Y por lo general no suele hacer mucha gracia invertir tantos puntos de experiencia en una carta tan defensiva, porque esta carta os va a hacer más resistentes, pero no os va a ayudar a encontrar pistas, a combatir enemigos, no, simplemente os va a dar un margen de resistencia, que está muy bien, está muy bien, pero las cartas defensivas no suelen ser muy divertidas, igualmente, como digo, es práctica. Por solamente una acción, 2 recursos, un escudo de 4 daños está muy bien, es algo ineficiente, eso sí. Por ese motivo esta carta únicamente la jugaremos o la compraremos para personajes que tengan una resistencia muy baja, como por ejemplo Daisy Walker. Daisy agradece muchísimo esta carta porque a efectos prácticos le dobla la resistencia. Tiene 5 de base y más 4 de resistencia es casi duplicarla, casi por 2. Así que para Daisy está fenomenal. Para otros investigadores pues no es tan práctico porque como digo, es muy ineficiente. Así que esta carta, si bien está bien, únicamente la compraría en caso de investigadores que tengan muy poca resistencia. Pero obviamente el escudo de daño que les mete es muy interesante. Y luego la segunda carta neutral mejorada es el Amuleto del Símbolo Arcano. Apoyo coste 2, iconos de voluntad y comodín, también es de nivel 3, espacio accesorio y absorbe 4 puntos de horror. Como veis, es la hermana de la carta anterior, con la diferencia de que esta ocupa el espacio accesorio. Y ahí ya eso puede empezar a ser un problemilla, ya que este espacio sí que empieza a tener un poco más de competencia. No mucha, tampoco hay tantos accesorios buenos en la caja básica,
Pero igualmente ya es un hueco en el que tenemos que pensarlo dos veces ya, si nos interesa comprar accesorios tan eminentemente defensivos. Cierto es que el escudo de horror es interesante, pero son 3 puntos de experiencia y son 3 puntos que no se invierten de un modo muy eficiente. El único motivo por el cual tú querrás esta carta es por lo mismo que la carta anterior. Es para proteger a personajes con una cordura particularmente baja, como por ejemplo Roland Banks. Igualmente, la pega es que Roland tiene acceso a la placa de policía, que también era una carta accesorio, y solo tenemos un espacio accesorio. Por tanto, ahí ya esta carta empieza a tener un poco más de competencia, digamos. Así que lo he dicho, hay que pensarse bien cuándo merece la pena incluir esta carta. No es mala opción, un escudo de 4 de horror es muy bueno, aunque también os comento que muy pronto en las primeras expansiones encontraréis opciones más eficientes para defender a vuestro personaje del horror, ¿vale? Y con esto acabamos ya la parte, el bloque, digamos, de las cartas neutrales y pasamos, como dije al principio, al bloque de las debilidades básicas. Recordad que cada investigador tiene una serie de cartas en su mazo que está obligado o obligada a incluir. La gran mayoría de ellos, por no decir el 100%, veréis que os obligan a incluir una carta de debilidad básica aleatoria en el mazo. Esto, para aquellos que no lo sepáis, lo explico brevemente. Básicamente, cuando construís el mazo al inicio de la campaña, después de construirlo, tenéis que incluir esa debilidad básica aleatoria. Para lo cual, hacéis lo siguiente. Cogéis todas las cartas de debilidad básica de vuestra colección. Las de la caja básica, más las de todas las expansiones que hayáis comprado, ¿no? Básicamente las mezcláis en un mazo, las barajáis, robáis una al azar y la incluís en vuestro mazo. Cuando hice el tutorial del juego, comenté que en principio no estabais obligados a mirar cuál era vuestra debilidad básica, después de robarla al azar, como digo, ¿no? De todos modos, debo decir que con la experiencia en los últimos meses, debo decir que es mejor idea mirarla. ¿Por qué? Primero porque conocerla os permitirá adaptar a vuestra estrategia, sabiendo que os la podéis robar en cualquier momento. Y segundo, porque hay algunas debilidades básicas que funcionan de un modo un poco peculiar. No en la caja básica, porque estas son todas muy sencillitas, pero ya en Dunwich aparece alguna que es permanente y ya es un poco rollo. Por lo general, cada vez estoy más convencido de que es mejor mirarla. Básicamente, primero, por conocerla, porque es buena idea conocerla, y segunda, porque hay algunas que funcionan de un modo un poco peculiar. Pero en la caja básica, como digo, no es así, veréis que todas son muy sencillas. Recordad que estas cartas son cartas de tipo traición o de tipo enemigo. Son cartas que cuando las robáis se consideran cartas de encuentros y tenéis que resolverlas como si las hubierais robado del mazo de encuentros. Por ejemplo, la amnesia, que es la primera que veremos hoy, es una carta de traición. Por tanto, cuando la robáis, tenéis que resolverla como si fuera una carta de encuentros. La ponéis en la mesa y resolvéis la capacidad de revelación de esa carta, ¿vale? Lo dicho, comenzamos por la amnesia, que es una traición cuya revelación nos fuerza a elegir una carta de nuestra mano y descartar todas las demás. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Si por el motivo que sea tenéis cartas de debilidad o de traición en vuestra mano, esas cartas no se pueden descartar de ningún modo, excepto por el descrito en las propias cartas. Por tanto, si robáis la amnesia, estáis obligados a elegir esas cartas para quedároslas. No podéis descartarlas. El ejemplo típico sería Agnes Baker, cuya debilidad personal es un evento que se mantiene en su mano hasta que hace una cierta jugada, ¿no? En caso de que Agnes tenga la amnesia y se la robe, estaría obligada a mantener su debilidad personal en mano en caso de que la tuviera. Tendría que elegir esa carta para quedársela, ¿vale? Bueno, esta carta, la amnesia, básicamente destroza a cualquier investigador que haya hecho acopio de cartas, que haya acumulado cartas en mano, tanto para jugarlas como para usarlas a pruebas de habilidad. Ese investigador se roba la amnesia y se tiene que descartar de toda su mano excepto de una carta.
Cierto es que el hecho de que te deje quedarte una, al menos matiza el nivel de daño que te hace esta carta. De todos modos, sigue siendo muy, muy molesta. También os comento que esta carta, en la caja básica, viene a 2 copias. Por tanto, cuando vais a elegir la debilidad básica aleatoria, en caso de que tengáis varias copias de la misma carta, tenéis que incluir todas las copias en el mazo de debilidades básicas. Por tanto, esta carta tenéis que meter las 2 copias en el mazo de las básicas. Así que tenéis doble probabilidad de sacárosla frente a las demás. También os aclaro que en caso de que tengáis 2 cajas básicas, por estar con la caja básica antigua, no haría falta coger las debilidades de las 2 cajas y meterlas ambas en el montón de las básicas. No. Solo tenéis que coger las debilidades básicas de una de las 2, ¿vale? Porque se entiende que cada jugador solo debe tener una copia de cada producto. Insisto que el tema de las cajas básicas se arreglará con la caja básica revisada. Ahí simplemente no tendréis ese problema. Como dije al principio de este apartado, es muy importante conocer qué debilidad básica tenéis en vuestro mazo y adaptar vuestra estrategia y vuestra táctica en función de ella. Por ejemplo, si sabéis que tenéis la amnesia, pues tenéis que estar preparados para en cualquier momento tener que tiraros de toda vuestra mano excepto de una carta. Por ese motivo, cuando tenéis la amnesia, a veces es mejor optar por una estrategia algo más agresiva, en el sentido de jugar más cartas o soltar más cartas en pruebas de habilidad. Digo, es una debilidad básica que es molesta, igual no es la peor por el tema de que os deja mantener una, pero realmente sigue siendo muy, muy molesta. Aunque lo dicho, si sois conscientes de que la tenéis en el mazo, pues tampoco es muy complicado adaptar vuestra estrategia al hecho de tenerla en el mazo. Simplemente intentad ser algo más agresivos e intentad jugar más vuestras cartas, ¿vale? Luego tenemos la paranoia, la cual, al ser revelada, nos fuerza a descartar todos nuestros recursos. Fijaos que la amnesia atacaba a las cartas en nuestra mano. Por otro lado, la paranoia ataca a nuestra reserva de recursos. Al revelarla nos deja al instante sin ningún recurso. Aquí es muy importante aclarar que cuando esta carta la robáis en el mantenimiento, tened en cuenta que primero se roban cartas y luego se gana el recurso. Y cuando se roban cartas, antes de pasar al siguiente paso, hay que resolver todos los efectos. Por tanto, si esta carta la robáis en el mantenimiento, pues sí, os tiráis de todos los recursos, pero después seguís ganando un recurso en el paso de ganar recurso, ¿vale? Como dije antes, si bien la amnesia destrozaba a los investigadores que acumulaban muchas cartas, la paranoia destroza a los investigadores que acumulan muchos recursos. Y al igual que la amnesia, la paranoia está a 2 copias en la caja básica. Por tanto, esta carta tenéis el doble de opciones de sacároslas. Y como dije antes, es buena idea ser conscientes de qué debilidades básicas tenemos en el mazo y adaptar nuestra estrategia a ello. En caso de que tengamos la paranoia, pues lógicamente no nos interesará acumular recursos, para que el momento en el que esta carta nos salga, pues nos haga el mínimo daño posible. Por tanto, cuando tenéis la paranoia, pues intentad evitar estrategias que os impliquen acumular muchos recursos. Intentad no depender de las cartas caras e intentad no incluir efectos que os exijan quemar recursos, porque esta carta os hará mucho más daño de lo normal, ¿vale? Básicamente quedaos con eso, sed conscientes de qué debilidad básica tenéis y adaptad vuestra estrategia en función de ello. Con la paranoia, pues es obvio, no acumuléis recursos y no dependáis de jugadas caras y de capacidades que os exijan quemar muchos recursos, ¿vale? Luego tenemos Embrujado. Esta carta es otra tradición que al ser revelada va a la zona de amenaza, nos da -1 a todas nuestras habilidades. Eso sí, pagando 2 acciones la podemos descartar. Aquí es muy importante aclarar que esta carta, como va a la zona de amenaza, recordad que todos los investigadores que estén en nuestro lugar pueden interactuar con nuestra zona de amenaza. Por tanto, un compañero de equipo podría activar esta capacidad y descartárnosla, aunque ese compañero tendrá que pagar esas 2 acciones, ¿vale? La carta es molesta porque básicamente merma todas nuestras habilidades. Eso sí, nos da una opción para quitárnoslo de encima, pagando 2 acciones.
o lo que es lo mismo, gastando más de medio turno en ellos, lo cual es horrible. Pero igualmente, esta carta me gusta mucho porque introduce un componente táctico que es muy interesante. Nos plantea la siguiente pregunta: ¿deberíamos activar esta capacidad, gastar acciones para descartarla? ¿O deberíamos intentar seguir jugando asumiendo esta penalización? Porque claro, pagar 2 acciones es molesto, es duro. Alternativamente, podéis intentar seguir jugando sabiendo que tenéis -1 a todo. Esta es una decisión que es muy importante. De hecho, creo que puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en el escenario. El decidir bien si gastar acciones en quitárnoslo o tirar adelante con ello. Por lo general sueles querer quitártelo, por lo general. Porque en este juego un punto arriba, un punto abajo marca mucho la diferencia en las pruebas de habilidad. Por tanto, de entrada yo me la quitaría. Pero igualmente puede haber algún caso en el que valga la pena tirar para adelante, asumir esa penalización y seguir adelante en el escenario, en particular cuando queda muy poco para acabar. Así que bueno, la carta es molesta, pero al menos te incluye esas 2 opciones. O lo descartas pagando 2 acciones o sigues adelante. Ambas opciones pueden ser perfectamente válidas. Luego tenemos la Psicosis, otra carta de traición que también va a la zona de amenaza cuando es revelada y tiene una capacidad obligada. Después de que recibamos 1 o más puntos de horror, recibiremos un daño directo. Recordad que el daño directo va directamente al investigador y no lo puede asignar a ninguno de sus apoyos. Y al igual que el anterior, también se puede descartar pagando 2 acciones. También hay que aclarar que cuando tú recibes horror, sabéis que lo podéis asignar a vuestros apoyos que lo puedan absorber. Igualmente, eso sigue forzando a que esta habilidad se dispare, porque tú el horror lo sigues recibiendo. Otra cosa es que lo reasignes, pero el horror lo estás recibiendo. Por tanto, aunque tú asignes el horror a un apoyo, esto sigue disparando y sigue recibiendo ese daño directo. A ver, esta carta lógicamente la sufren más los investigadores con poca resistencia, los que tienen mucha cordura pero poca resistencia, ya que esos investigadores por lo general pueden recibir horror con más fiabilidad, pero tienen poco margen para recibir daño. Por ese motivo, los investigadores que tienen poca resistencia suelen sufrir mucho esta carta. Y ellos, pues, por lo general, suelen intentar descartarla. Igualmente, lo queráis o no, esta carta te acaba destrozando. Sobre todo cuando la robas pronto en la partida, esos daños directos se acaban acumulando y te acaban comiendo. Así que esta carta por lo general casi siempre la quieres descartar. A no ser que tengas un investigador que tenga una cordura muy baja y una resistencia muy alta. Pero igualmente te sigue pudiendo fastidiar. Así que por lo general esta carta te dirá más incluso que la anterior. Sueles intentar descartarla antes de que te la líe, ¿vale? Luego tenemos la Hipocondría, que es la carta hermana de la anterior. Se revela, va a la zona de amenaza. Obligado, siempre que recibes daño, debes recibir un horror directo. También por 2 acciones la pude descartar. Igual que antes, aunque tú el daño lo reasignes a un apoyo, el horror directo lo sigues recibiendo. Ya que aunque tú reasignes el daño, se sigue entendiendo que lo has recibido, aunque lo reasignes, ¿vale? Básicamente todo lo que dije para la anterior es válido invirtiendo cordura por resistencia. Esta carta, pues como te da horrores directos, la sufren más los investigadores que tienen cordura baja y resistencia alta. Por lo general es mejor idea pagar las 2 acciones para descartarla. Y por cierto, no olvidéis que estos son capacidades de acción, dan ataques de oportunidad, no lo olvidéis, ¿vale? Además, en caso de que recibáis un ataque de oportunidad que os haga daño, esto disparará igualmente, porque recordad que el ataque de oportunidad se resuelve después de pagar los costes, pero antes de resolver los efectos. Así que si, por ejemplo, como digo, activáis esto produciendo un ataque de oportunidad por daño, esto disparará antes de que descartéis la Hipocondría. Eso es muy importante, ¿vale? Lo dicho, estas cartas son molestas, pero igual que el Embrujado, igual que Psicosis, en ciertos casos podéis forzar la máquina e intentar seguir adelante con este peso encima.
Insisto, esas decisiones para mí marcan mucho la diferencia, o pueden marcar mucho la diferencia entre el éxito y el fracaso de un escenario, ¿vale? Y terminamos con los enemigos que son debilidad básica. Hasta ahora vimos las traiciones, debilidad básica, y luego tenemos también 3 enemigos que os pueden salir como debilidad básica. Insisto, estarán en vuestro mazo y los podréis robar en cualquier momento, teniendo que resolverlos como si los hubierais robado del mazo de encuentros. Comenzamos con el Soldado de la Mafia, un enemigo 4-3-3, cazador con presa solo al afectado, lo cual sabéis que es un poco engorroso lo de presa. En ese sentido, si tenéis dudas sobre la palabra presa, echad un vistazo al 5.º vídeo de mi serie tutorial de Arkham Horror, porque ahí lo explico a la perfección. Básicamente, este enemigo va a perseguir únicamente al afectado, al jugador que robó esta carta, y va a ignorar automáticamente al resto de investigadores. No se va a enfrentar a ellos, sino que solo va a ir a por su presa, ¿vale? Como digo, 4-3-3, cazador, ataca por un daño y tiene una capacidad de negociación. Gastando una acción y 4 recursos podemos descartarlo. De entrada, os recuerdo que descartar a un enemigo no es derrotarlo. Así que capacidades como la de Roland Banks, por ejemplo, que disparan cuando se derrota a un enemigo, no disparan cuando resolvéis esto, porque descartar, insisto, no es derrotar. A ver, el enemigo es incómodo porque tiene un combate muy alto, 4 de combate y 3 de vida. Generalmente 3 es un poco el margen que separa los enemigos fáciles de los medios difíciles, porque los que tienen 2 de vida los matas con un daño extra. 3 de vida ya suelen requerir 2 acciones o más, así que el enemigo es duro. Y al ser cazador, pues evitarlo no suele ser buena idea. Generalmente huir de un cazador no suele ser buena idea. Igualmente, como nos da la opción de pagar para quitarlo de encima, pues esto suele ser mejor opción. Y recordad que esta capacidad, al ser de negociar, no da ataques de oportunidad. El enemigo es molesto y por lo general, como digo, suele interesar más pagar para quitártelo de encima. Luego tenemos el Acólito del Crepúsculo de Plata, un enemigo 2-3-3, también cazador, presa solo al afectado y obligado, después de que ataque, debes poner un contador de perdición en el plan actual y ataca por un daño. Esto es horrible, porque todo lo que sea poner perdición siempre es malo, porque os resta turnos de juego. Este es horrible porque la perdición la pone directamente en el plan. O sea, no es que la ponga sobre sí mismo, que luego se puede quitar. No. Este la pone directamente en el plan, lo cual es horrible. Es horrible. Por lo tanto, este enemigo, por lo general, es una prioridad máxima que tienes que derrotar nada más que salga. Porque en cuanto ataque ya pondrá la perdición. Por tanto, con este enemigo, los ataques de oportunidad son impensables, porque poner perdición es horrible, como digo, así que hay que derrotarlo lo antes posible. No es muy duro, con combate 2 la mayoría de personajes pueden con él, pero 3 de vida te forzará a gastar 2 o 3 acciones en él. Así que es muy molesto. Este enemigo hay que matarlo nada más que sale, porque poner perdición, como digo, es horrible. Y terminamos con el Detective Tenaz, un enemigo 3-2-2, como siempre cazador, presa solo al afectado, y cuando está en tu lugar debes tratar tu carta de investigador como si su cuadro de texto estuviera en blanco, excepto por los subtipos, los traits, y ataca por un punto de daño. Tened en cuenta que esto afecta a todos los investigadores que están en el lugar, porque esto está en la zona de amenaza, así que afecta a todos. También hemos de aclarar que, por ejemplo, Roland Banks, que tiene esa capacidad de encontrar pista cuando derrota a un enemigo, esa capacidad sí que dispararía después de derrotar a este enemigo, ya que entendemos que nada más que lo sacamos del juego, Roland recupera su habilidad al mismo tiempo. Este enemigo, en cuanto a combate, está en un punto intermedio entre los anteriores, entre 2 y 4-3, un poco decente, pero tiene solamente 2 puntos de vida, por tanto es un poquito más blando que los anteriores, así que es más sencillo de despachar. Igualmente, a ver, el enemigo va a ser molesto, pero para mí es el menos malo de los 3. La capacidad es molesta, sí, te deja sin capacidades mientras esté ahí, pero lo dicho, 2 de vida, 3 de combate, no es particularmente complicado, ¿no? Y con esto terminamos este 6º vídeo de análisis de la caja básica, poniendo ya punto final a las cartas de jugador.
Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en el séptimo y ya último vídeo de este bloque de análisis de la caja básica, en el cual, ya terminadas las cartas de jugador, nos adentraremos en todas las cartas de encuentros. Y ese vídeo va a ser particularmente importante, ya que los conjuntos de encuentros de la caja básica se utilizan en todas las expansiones que vienen después. Por tanto, las cartas que veremos en el siguiente vídeo os podrán aparecer como amenazas virtualmente en cualquier campaña que juguéis. Ese vídeo será particularmente importante. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.